to get off their darkest ground. Bien, en este momento vamos a desarrollar un ejercicio de dinámica del tema cinética tridimensional de un cuerpo rígido. El ejercicio dice: el disco de 25 libras está fijo en la barra BCA, la cual tiene una masa de 2 libras por unidad de longitud. Determine el par de torsión T que debe aplicarse a una flecha vertical, de modo que su aceleración angular sea de 6 radianes por segundo al cuadrado. La flecha gira libremente en sus cojinetes. Entonces, como podemos observar en la gráfica, nos piden encontrar el par de torsión de este eje cuando tiene una aceleración de 6 radianes por segundo al cuadrado. Para ello nos dan la masa, el peso del disco, que es de 25 libras. 25 libras. También nos dan el peso de la barra por unidad de longitud, que es de 2 libras por unidad de longitud. Entonces, como podemos observar acá, que esta barra desde el punto D hasta el punto C tiene 2 pies de longitud, entonces su peso va a ser 2 por 2 veces la longitud, ¿no? Entonces ese sería el peso de la barra del punto D al punto C. Ahora tenemos una barra desde el punto C al punto G, al centro del disco, que nos dan como dato que tiene una distancia de 1 pie. Entonces su peso va a ser de 2 por una unidad de longitud. Una vez ya establecidos los pesos de cada cuerpo de la barra y del disco, entonces podemos observar que tenemos dos ejes paralelos. Un eje en el que gira el eje con la flecha, y el otro que pasa por el centro de masa del disco. Entonces, para hallar el par de torsión en este eje, necesitamos encontrar el momento de inercia en Z, ya que esta flecha gira alrededor del eje Z en el plano de referencia. Entonces, para ejes paralelos por teoría tenemos que el momento de inercia en Z, es igual al momento de inercia del disco, más la masa del disco por la distancia que hay entre ejes, o sea, 2 pies por la distancia al cuadrado entre ejes. A esa distancia le vamos a llamar h. Más el momento de inercia de la barra tomada en este punto, en el punto D, que va a ser momento de inercia de la barra más el momento más la masa de esta barra, como es paralela al eje. Entonces la masa por la distancia que hay entre ejes, ¿no? Entonces acá tenemos que el momento de inercia en el eje Z es igual al momento de inercia del disco. Entonces, como es un disco, considerando un disco delgado, el momento de inercia es 1/2 de la masa
por el radio al cuadrado más la masa del disco por la distancia entre ejes al cuadrado más el momento de inercia de esta barra que es perpendicular al eje, que va a ser, como lo tomamos en el punto D, entonces va a ser 1/3 de la masa por la longitud total al cuadrado más la masa de esta barra que es paralela al eje por la distancia que entre ejes al cuadrado, masa por la distancia al cuadrado. Entonces acá vamos a reemplazar los datos. Entonces tenemos que el momento de inercia es igual a 1/2 de la masa del disco, que es 25 sobre 32.2 por el radio, que nos dan que es 1 pie, entonces 1 al cuadrado más la masa que es 25 sobre 32.2 por la distancia entre ejes, que es 2 al cuadrado más 1/3 de la masa de la barra perpendicular al eje, que ahí es 2 por 2 sobre 32.2 por la longitud, que es 2 al cuadrado más la masa de esta barra pequeña desde el punto C al punto G del disco, que es 2 sobre 32.2 por la distancia al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Entonces acá operando vemos que el momento de inercia en Z es igual a 0,38 más 3.2 más 0,16 más 0.24. Sumando todos estos datos nos da que el momento de inercia en el eje Z es igual a 3.98 Slum por pie cuadrado. Entonces ahí hemos obtenido lo que es el momento de inercia respecto al eje Z. Entonces como podemos observar en la gráfica que va a girar en torno al eje Z, entonces el momento de inercia en el eje Y va a ser igual al momento de inercia en el eje X. Y como no hay ninguna velocidad en el eje X y en el eje Y, entonces la velocidad angular en X va a ser igual a 0 y la velocidad angular en Y también va a ser igual a 0. Ahora, para encontrar el par de torsión del eje vertical, vamos a utilizar la fórmula de la sumatoria de momentos en el eje Z, sumatoria de momentos en el eje Z, que va a ser igual al momento de inercia en Z, al momento de inercia en Z por la aceleración angular, menos el momento de inercia en Y menos el momento de inercia en X multiplicado por
la velocidad angular en X multiplicado por la velocidad angular en Y. Entonces vamos a tener que la sumatoria de momentos en Z va a ser igual al momento de inercia en Z, que ya lo encontramos, que es 3.98, que multiplica a la aceleración angular que nos dan como dato, que es 6 radianes por segundo al cuadrado, menos el momento de inercia en Y menos el momento de inercia en X multiplicado por la velocidad angular en X, que es 0, por la velocidad angular en Y, que es 0. Entonces, como está multiplicado por 0, todo esto nos va a dar 0. Entonces nos queda que la sumatoria de momentos en Z, que va a ser igual a T es igual al momento de inercia en el eje Z por la aceleración angular en el eje Z. Entonces nos va a dar 23,88 libras fuerza. Esa sería la solución del problema, lo que nos piden el par de torsión del eje Z. Ahora sería todo. Gracias.